Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa. Hoy hablaremos de una misteriosa isla situada en la zona más meridional de Europa, justo en el centro del Mediterráneo. Efectivamente, nos referimos a la isla de Malta, al sur de Italia. Un lugar que encierra muchos misterios y está considerado uno de los centros megalíticos más importantes del mundo. Lo que muchos no saben es que los misterios que hay en la superficie de esa isla son solamente un pequeño vestigio comparado con todos los secretos que parece esconder debajo mismo de esta isla. Hablamos de una red de túneles de una antigüedad de miles de años. Túneles que recorren de un punto a otro de la isla. Unas galerías subterráneas cerradas al gran público. Las autoridades clausuraron las entradas a dichos túneles hace ya unos años. Luego os explico por qué. Por supuesto hay una versión oficial y hay otra extraoficial. Aquí nos preguntamos si esta clausura quizás responde a acallar ciertas voces que se alzaron hace ya décadas cuando empezaron a desaparecer niños que eran capturados por extraños seres. Para que os hagáis una idea, amigos, de lo que pudo quizás habitar ahí debajo, os voy a mostrar una serie de imágenes que pertenecen a uno de los templos más misteriosos de Malta, el llamado Hipogeo de Halsaflieni. Todo esto fue excavado bajo tierra hacia el 2500 a.C. y ocupa varios niveles. Es una compleja estructura laberíntica. Fijaos con qué detalle fue excavada y pulida la roca. Parecen estancias con habitaciones, puertas. Solo le faltan los muebles. Parece perfectamente habitable. ¿Quién se tomó la molestia de hacer un trabajo tan bárbaro como este, sino para permanecer largos periodos ahí debajo? ¿Y para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Qué hacían ahí los cerca de 30.000 huesos humanos de hombres, mujeres y niños que fueron hallados? Al parecer, los habitantes de esa cueva, pertenecientes a una raza neolítica, realizaban sacrificios de seres humanos, en honor a los dioses, por supuesto. Lo que nadie entiende es que sus habitantes, al menos los primeros, los originarios, eran seres humanos de 1,20 m. Efectivamente, muy bajitos. Muchos, sobre todo arqueólogos, se preguntan cómo podían esos seres de tan baja estatura desplazar esas enormes piedras, maniobrar todas esas estructuras. ¿Hubo alguien más? ¿Hubo otra raza complementaria que convivía con estos seres del Neolítico? Una vez se cruza la entrada a las cuevas, existe una pequeña oquedad en una pared conocida como el oráculo. Tiene solo 60 centímetros de diámetro, y si uno se inclina y acerca su boca en el agujero y empieza a hablar, la voz se amplifica y resuena por todas las recónditas galerías. Hace un efecto de resonancia que se expande por toda la red subterránea. Los estudiosos creen que alguien, vamos a dejarlo así, asustaba a esas tribus que vivían ahí dentro. Llamaban a esa voz la voz de Dios, imaginaos. Para apaciguar o calmar a esa voz que les causaba un pánico terrible, se veían obligados a sacrificar a miembros de sus tribus. ¿Os suena todo eso? Efectivamente, lo hemos hablado en varios vídeos anteriores, diferentes culturas que se veían amenazadas por un dios o por varios dioses que les incitaba a realizar sacrificios de todo tipo para calmar esa especie de sed de sangre. Hay varios niveles de estructuras debajo de la isla de Malta. Se han detectado más de 3 niveles inferiores. Hay expertos que consideran que estas estructuras siguen en niveles cada vez más profundos. Pero todo ha sido clausurado, probablemente para que no se pueda investigar más. Aparte de esos huesos humanos encontrados, también hallaron una curiosa estatua. Os pido que os fijéis detenidamente en ella, porque al final vamos a comentar algunas teorías que existen en torno a esta estatua. Esto parece una diosa recostada. Algunos interpretan que pueda tratarse de una simple sacerdotisa, otros que pueda ser una diosa a punto de dar a luz, o quizá un símbolo de la diosa madre a punto de crear el mundo, una forma simbólica. Hasta donde se sabe, la red de túneles y cavernas sigue hasta un punto determinado, un pasadizo que conduce a una grieta abismal que está en mitad del suelo.
Ahí uno puede ver un abismo bajo sus pies, un abismo sin fondo, repleto de más y más túneles a lo lejos que recorren la isla, al parecer de punta a punta. Una leyenda decía que estos túneles llegaban a conectarse incluso con las catacumbas de Roma. Una de las razones que se argumentan para explicar ese cierre definitivo de estas cuevas es que hace años un profesor se llevó a sus 30 estudiantes a explorar esas galerías, pero desaparecieron sin dejar rastro. De hecho, no encontraron ni siquiera al guía. Y durante semanas, los habitantes de la isla de Malta pudieron escuchar ahí debajo los gritos, los llantos, los lamentos de esos niños. Por supuesto, intentaron localizarlos, pero cualquier búsqueda fue infructuosa. Se habían esfumado. En la revista Borderland Science, una empleada de la embajada británica, Lois Jessup, tomó la determinación de descender hasta el punto más bajo de aquel intrincado túnel, casi al borde de aquel abismo. La mujer juraba y perjuraba haber tenido un extraño encuentro con unos seres. Un buen número de criaturas habían surgido en fila del abismo. Su forma era vagamente humana, pero cubiertos de pelo por todas partes. Entonces la vela que la señora Jessup sujetaba se apagó debido a una extraña racha de aire, y pudo sentir en mitad de la oscuridad cómo una extraña criatura, esta vez diferente a las otras, pasó rozando a su lado, sintiendo que era algo gelatinoso y húmedo. La mujer pudo regresar a la superficie convencida de que aquellos seres que había visto tenían algo que ver con la desaparición de aquella treintena de niños junto con sus profesores. Y se cree que hace miles de años los isleños autóctonos fueron visitados por antiguos sacerdotes que adoraban al dios Moloch. Hemos hablado en muchos vídeos sobre esta figura siniestra, sangrienta. Moloch era una entidad de origen cananita, que había sido siempre adorada por los fenicios, los cartagineses y los sirios. Este ser reclamaba sacrificios humanos, especialmente de niños. Aquí os muestro algunas imágenes. Siempre veréis que va asociado al sacrificio de los infantes. Muchas veces se llegaban a lanzar los bebés en fosas de fuego, algo realmente cruel y salvaje. En este punto de la historia se cree que estos isleños no tuvieron más remedio que aceptar bajo presión los ritos de estos sacerdotes, y estas cuevas, que nadie sabe quién las hizo realmente, fueron el centro neurálgico de estas terribles prácticas de adoración a este dios de la muerte. Y si no hay suficiente misterio en la isla de Malta, hay que añadirle aún otra segunda cuestión que enlaza con los dioses: la leyenda de los gigantes. Sí, efectivamente, tenemos indicios de que hubo gigantes en el pasado en esta isla. Al sur de Malta nos encontramos con los templos de Hagar Kim, compuestos por 3 enormes capillas semicirculares. Se calcula que esto tiene unos 5.000 años. Hablamos de piedras de casi 60 toneladas y miden más de 5 metros. La creencia popular de sus gentes está convencida que habitaron gigantes en el Neolítico y que solamente ellos pudieron levantar estas moles. Lo mismo creen que hicieron ellos las cavernas, las complejas redes subterráneas que requieren un trabajo titánico. Hay también leyendas que hablan de la presencia de dioses griegos en la isla, como Ulises, que habría estado preso por Calipso en este templo de Gigantia. Otros consideran que la diosa madre que encontraron en el hipogeo de Halsafliene era una mujer embarazada de un nefilim, sí, un gigante, un hijo de los dioses. ¿Hubo realmente una estirpe de estos nefilim en Malta? ¿Habitaron estos hijos de la serpiente la isla? Yo creo que son demasiados los interrogantes que se agolpan en torno a esta isla, y sobre todo hay que tener en cuenta que esa intrincada red de túneles que hay debajo siguen constituyendo hoy en día para la arqueología un auténtico desafío, amigos. ¿Quién construyó eso? ¿Con qué fin? ¿Qué hacían esas calaveras, esos esqueletos de tantas personas? ¿Era una especie de templo funerario? ¿Ahí se arrinconaban los cadáveres de los fallecidos, o simplemente estamos hablando de que ahí es donde apilaban los cuerpos, los desechos de los sacrificados en honor a este monstruo llamado Moloch? En cualquier caso, vemos que incluso el mito de las famosas sirenas que seducían a los marineros
está ya asociado a esta región de la isla de Malta. Demasiados mitos, demasiadas leyendas, demasiadas historias y sobre todo demasiados hechos inexplicables, materialmente, físicamente hablando, con esos templos tan suntuosos, con estas piedras que parecen inamovibles, con esa red de túneles que nos hace pensar que ahí hubo algo realmente extraño. Yo no me atrevo a decir que se trate de una ciudad reptiliana ahí debajo, pero parece todo indicar que estos dioses antiguos estuvieron ahí. Y probablemente cuando las autoridades deciden clausurar la entrada y sobre todo limitar cada vez más a los visitantes, al gran público, uno llega a sospechar que ahí probablemente se está intentando silenciar, por un lado, lo que está pasando y evitar que vuelvan a entrar más personas en masa ahí debajo, porque puede seguir habiendo quizás algunas entidades, algún tipo de seres que desconocemos, no sabemos si ancestros nuestros o entidades relacionadas con estos nefilim, que pueden perfectamente de alguna forma estar directamente relacionados con la desaparición de esos citados niños. Pero hay muchos datos complementarios a todo esto que no aparecen ni en libros ni en documentales. Me han llegado muchas informaciones, amigos, y esto quiero dejarlo muy claro antes de terminar este vídeo, de páginas web que misteriosamente se han borrado y han desaparecido, de bastantes vídeos también en YouTube que han sido censurados, hablando del tema de la isla de Malta. Con lo cual parece que hay una especie de cortina de humo importante en este caso. A todo esto que también me gustaría, antes de finalizar, compartiros el testimonio de una mujer que por supuesto me ha pedido que no diga su nombre, pero que sí pueda contar pues la experiencia que vivió. Recientemente hizo un viaje a la isla de Malta, simplemente en plan turista, y en un momento dado vio a unos militares, y esto es exclusivamente lo que me contó. Había un grupo de dos militares y vio como uno de ellos no lo vio transformarse, sino que era desde el principio, desde el primer momento en que ella giró la cabeza y vio a ese hombre, bueno, no era un hombre, aquello era un reptil. La cabeza completamente deformada, alargada. No eran exactamente escamas lo que tenía en la cara, pero sí que era como un tono así verduzco, los ojos como muy achinados, y un rostro que le pasó por delante y se la miró de una forma amenazante. Esta persona quedó muy tocada, muy traumatizada, y por supuesto se llevó la impresión de que ahí hay algo más que misterios del pasado, sino que siguen hoy pasando cosas muy extrañas y que quizás las autoridades de alguna forma lo saben y están intentando silenciar todo esto. No puedo decir más. Hay muchas más personas que me han contado también pequeños detalles, sensaciones, pero he querido resaltar solamente el caso de esta mujer que me confió esta vivencia, esta experiencia de ver a un militar que no era un ser humano. Sé que suena muy fuerte, sé que suena muy, vamos a decir, espectacular, pero es lo que a mí me compartieron hace muy poco. Debido a este testimonio de esta mujer fue cuando me decidí a buscar, a recabar más información sobre este lugar misterioso del mundo. Y por eso hoy he querido compartir con vosotros toda esta misteriosa historia de la isla de Malta. Espero que os haga reflexionar y sobre todo que busquéis por vosotros mismos más datos complementarios sobre este lugar. Os mando un abrazo, amigos, y nos vemos en próximos vídeos. Chao.